Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Recibimos en Te Digo la Otra, en la radio de la universidad, a Óscar Andrade, integrante del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Afines, bueno, figura pública reconocida del sistema político, que no requiere mucha más presentación que esa, así que, bueno, buenas noches, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lo más bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por hacerte el tiempo de venir a acompañarnos a la radio de la universidad, que ya has venido un par de veces, así que, bueno, esta es la tercera, sí, que no sea la vencida. La tercera. Que no sea la vencida, ¿no? Que siga y siga. Bueno, tenemos unas cuantas cosas de las cuales conversar. Si te parece bien, arrancamos un poco por el gobierno, ¿no? Por el gobierno, tercer gobierno del Frente Amplio, segunda presidencia de Tabaré Vázquez, que bueno, que de a poco empieza como a llegar a su final, ¿no? Empieza a comenzar el fin del gobierno, última rendición de cuentas donde puede aumentar gasto, etcétera. Y la pregunta que nos surgía para hacerte, si mirando un poco ya como con mirada evaluativa de lo que fue este tercer gobierno del Frente, si te parece que ha habido menos ambición en la agenda de reformas del Frente Amplio para este periodo. Primero que es evidente que tuvo que enfrentar una situación mucho más complicada que los anteriores. Y ahí capaz que nosotros tenemos que atender un pecado de la izquierda, la de este tiempo, que es que construimos un relato como no funciona la historia. La historia no funciona con el avance lineal, gradual, pasito a pasito, ¿no? La historia en realidad funciona con contradicciones, con saltos, con ruptura, y no era improbable pensar que la situación que fue un poco el motor que facilitó algunas transformaciones sociales, que era el cambio radical acelerado en China, con una mayor demanda de alimentos, y por eso volcar para arriba todos los precios de los commodities era eterna. Esa circunstancia se torna desfavorable, lo que habilitó un ajuste estructural brutal en Sudamérica, sobre todo Argentina y Brasil es el caso más claro, y en Uruguay dificultades, no del nivel de las de Argentina y Brasil, pero dificultades. No es lo mismo atender demandas sociales y la atención del conflicto social para atender demandas sociales en un momento de crecimiento de la economía del 5 o 6%, a cuando tenés crecimiento del 1,5, 2, o vuelta a volver a 3. Entonces, lo primero es un hecho objetivo, o sea, el tercer gobierno del Frente tuvo que enfrentar un escenario económico más complejo, con una izquierda que en general prepara poco políticamente para un escenario más complejo. O sea, claramente hoy tenemos una situación de mucha tensión, y cómo no abandonás las políticas sociales redistributivas de construcción de derechos y de construcción de poder social de los sectores subalternos en una situación económica más complicada, es un enorme desafío. Claramente es más complicado. Un dato solo: recaudación de IRAE 2006-2013 se multiplica por 3 en términos brutos. Esa situación de un indicador bastante fiable, la renta empresarial, crece 2014-2017, pero crece un 75% en términos brutos. Igual 50% por encima de la inflación. Pero con un crecimiento menor de la economía apenas se enlentece, la tensión redistributiva es mayor, y eso ha complicado mucho las cosas, ¿no? En todo caso, durante la última campaña electoral, uno puede decir que bueno, que las cosas luego económicamente se complicaron más de lo que estaban en 2014, pero bueno, 2014 tampoco era un jardín de rosas, no se sabía que en la región las cosas venían enlenteciéndose. De todos modos, quien era candidato a la presidencia, Tabaré Vázquez, y el Frente Amplio en su plataforma electoral, comprometió como, bueno, las metas concretas que ya todos sabemos, de las que se habla siempre: el 6% de un presupuesto para la educación, un 1% del presupuesto para la investigación científica, y a la vez, en esa campaña electoral, el propio candidato hablando siempre de un compromiso por no aumentar los impuestos, también de la mano de quien sería su ministro de Economía, Story, de no aumentar los impuestos. La realidad demostró como imposible cumplir con esas dos promesas a la vez. Nosotros le pusimos nombre a esto en términos imposible si el crecimiento económico era menor, claramente. O si no había un cambio muy radical en el sentido de la evasión impositiva. Para poner otro ejemplo con respecto al IRAE, tenemos una evasión de IRAE del entorno del 30%, de la que se habla poco, ¿no? Es increíble, porque uno dice, bueno, ¿cuánto de recurso hay ahí, de renta existente que decidió no tributar o escapó a la tributación, y que pudiera atender un conjunto de políticas sociales, educativas, de vivienda o de desarrollo productivo? Ahora,
El proceso político de la campaña fue contradictorio, porque en el programa del Frente Amplio no dice no más impuestos, al contrario, claro. Hay todo un capítulo que habla de seguir avanzando en materia tributiva a los efectos de política fiscal, a los efectos de lograr que grave más el que tiene más. Y tampoco dice el programa 6% para el PBI, dice tender al 6%. Después en la campaña electoral se cambió los acentos, casi que se cambió lo que se decía, y en términos tributarios se prometió no más impuestos, en medio de la ofensiva, siempre el planteo de impuestos queda antipático. Decir en una campaña que queda va a poner más impuestos, queda antipático, pero al decir no poner impuestos o al decir no estudiar la estructura fiscal, te limitas en todo lo otro. Y sobre el 6% se fue mucho más claro y ya no se dijo el tenderá, sino se va a alcanzar el 6% para la educación y el 1% para investigación y desarrollo. Bueno, después hay que elegir. Yo creo que ahí nos faltó audacia en la siguiente dirección, ¿no? En algunos casos de medidas que siquiera son de impuestos. El reaforo rural no implica un nuevo impuesto. Implica agarrar una tierra de producción rural y que pague por lo que realmente produce. Claro. Y si está pagando por un terreno pelado, no siga pagando por un terreno pelado, sino que actualice el valor real de la propiedad a los efectos del impuesto al patrimonio. Bueno, se armó un escándalo cuando se planteó el reaforo. Había voluntad política para el reaforo, pero terminó siendo una voluntad política débil, porque apenas hubo una salida muy dura de la Federación Rural, quedó a media agua. Y eso era una medida administrativa, la podía tomar el ministerio, me imagino. Siempre no es una ley, siempre, ¿no? Claro, pero siempre es una medida política. O sea, claro. Todas las medidas terminan siendo medidas que son políticas. Había un margen de elaboración que tenía que ver con la devolución de utilidades. No precisabas ley para esto, pero sin embargo tenías existen componentes de una situación donde se ha instalado un discurso que es falso, que es el que dice en Uruguay no hay posibilidades de redistribuir más. Pero este discurso es muy convincente y se te repite, y va acompañado de un planteo después que es terrorista, es decir, bueno, y el que quiera redistribuir, no hacer la revolución socialista, redistribuir más, bueno, caerán las 7 plagas de Egipto, será acusado de irresponsable. Sin embargo, toda la agenda de investigación académica, económica, va en dirección contraria. En todas, dicen, aún en estos periodos donde se mejoró como nunca antes la redistribución del ingreso, y tenemos los mejores datos de indicador de Gini, la redistribución de la riqueza casi no ha movido la aguja. Hay un informe del Banco Mundial de enero del año pasado que además ubica a Uruguay como el país con más riqueza de América Latina, no de mayor producción por cápita, pero cuando se complejizan los indicadores que miden la riqueza, entonces bueno, un país que tiene esa condición no tiene cómo no atender la vulneración de derechos que sufren cerca de 90.000 niños que están en la pobreza, que no es que tenemos que asistir, están en una condición de vulneración social que no es admitible. O sea, y en algunos casos muy grave. Nosotros hoy tuvimos una reunión de coordinación con Intendencia, Mides y Pereira Rosell para los casos de los niños que nacen con la doble situación, que es con dificultades de su salud muy importantes, prematuros, pero además viven en la condición habitacional más precaria. Esto es, casa que no tiene baño, que no tiene piso, bueno, esa doble combinación, no hay duda que te genera en el marco de la mortalidad infantil. En esa condición vulnerable son una decena de niños por mes, pero que nacen en esa condición hoy, de tener que salir de un CTI con un respirador a su casa, a una casa donde no tenés nada, no tenés casa, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir? Cuando todavía tenemos circunstancias de exclusión social y vulneración de derechos muy dura, ¿no? Simultáneamente tener una estructura patrimonial alta y que no tengamos voluntad para modificarla, bueno, parece que a veces falta ahí audacia, porque si querés tocar el IRAE, dice no, el IRAE no, porque entonces colocar la tirada. Si querés tocar el patrimonio, para no tocar un impuesto que tenga que ver con la renta empresarial, sino con la riqueza acumulada, también tenés dificultades. Si querés una discusión, hay un trabajo que se presentó hace poco sobre el tema de la herencia, que la tienen los países desarrollados, también tenés una dificultad. Bueno, no hay forma, sobre todo en un momento de mayor contracción de la economía, de crecimiento más lento de la economía, de poder atender algunas demandas sociales, si no es pensando en políticas redistributivas ahí. Además, cuando tenemos, yo ponía el dato de la recaudación de IRAE, mismo comportamiento tuvo el IRPF categoría 1. 2014-2017, el momento del llanto empresarial más grande, donde a todos les ha ido mal, donde es el país de la queja. Ambos tributos, su recaudación global creció 50 puntos por encima de la inflación. Entonces, si los dos indicadores que miden la sensibilidad de cómo anduvo la renta empresarial, ambos te da
que el crecimiento no solamente acompañó la inflación, sino que en términos reales creció 50 puntos más, mi amigo, ¿no? Es evidente que tenemos algunas posturas, muy claramente ahora en los consejos de salario de la mayoría de las cámaras empresariales, que tienen más que ver con intentar un tipo de ajuste similar al de Argentina y Brasil, que de una mirada rigurosa en términos económicos, ¿no? Oscar, vos traías a colación recién el tema de los consejos de salarios y la ronda de negociación que está teniendo lugar ahora mismo. Te queríamos preguntar en ese marco, ¿qué análisis haces sobre el vínculo actual que existe entre el PIT-CNT y el gobierno nacional? ¿Te parece que las movilizaciones de este año dan cuenta de una relación un poco más difícil que antes? ¿O? A ver, no hay duda que la unidad política de la izquierda en Uruguay no hubiera sido posible sin la unidad social y el papel de los estudiantes universitarios, Congreso del Pueblo y la formación de la CNT fue una clave. De hecho, los dirigentes sindicales más importantes de ese tiempo participaron de la mesa por la unidad de las distintas tendencias a la izquierda, y desde la muerte de Liberarse hacia adelante en los comités por las libertades, que en algún caso pues transformaron en comité base, o sea, manteniendo independencia desde el punto de vista de ser instancias diferentes y no siendo mecánico, pero tuvo mucho que ver la unidad del movimiento sindical con la forja posterior de la unidad de la izquierda. Yo creo que no solo con el movimiento sindical, sino con un conjunto de organizaciones del campo popular, tenemos decisiones del gobierno en el plano de la institucionalidad que generan dificultades. Capaz que la más notoria fue la esencialidad en la educación, la más notoria, la más evidente. ¿Hubo un punto de inflexión ahí? Bueno, esa quizá una herida muy difícil de explicar, porque sigue siendo hoy muy difícil de explicar, y además, pero no la única, porque, a ver, nosotros aprobamos una ley que protege el trabajo en el Uruguay, protege al trabajador contra los crímenes contra la vida en el 2014, y en un momento teníamos 14 senadores de los 16 de frente que no acompañaban, y más acá. Seguro, y más acá tuvimos una situación de cambio en este último periodo en las negociaciones colectivas, donde, a diferencia de los primeros 2 periodos de gobierno del Frente Amplio, en actividades de la actividad privada plena, yo que sé, la forestación o la doméstica, cualquier movimiento que supera la pauta salarial que se presenta como una orientación termina con el gobierno no acompañando el convenio, lo que creo que termina siendo una señal equivocada, porque ¿en qué sumás con el no acompañar un convenio colectivo que entre las partes entendieron que podía aumentar un punto más el salario? Y por más que yo entiendo que se quiere dar una señal de prudencia a las fuerzas del mercado y demás, terminás dando una señal que te complica. Entonces, es cierto que ha habido algunas medidas que generan un relativo deterioro. Creo que lo mismo con la economía social autogestionaria, porque si no nadie nos entendería. Si tuvimos en el año 2010-2011 todo un proceso de celebración de que se creaba un espacio financiero a partir de la modificación de la Carta Orgánica de la República, que permitía que parte de las utilidades fueran para la economía social autogestionaria, y a partir de ahí, por lo tanto, tenías que, a la dependencia que tenés de la inversión privada o nacional o extranjera, ibas a ir generando un mecanismo de inversión propia, de desarrollo social, y eso iba a permitir un desarrollo económico que además pensar en un camino distinto, y hace años que los recursos que la ley dice que hay que destinar al fondo no se destinan. Bueno, tenés un problema, porque en definitiva decís, bueno, yo tengo claro que en un escenario de restauración volará la ley y volará el fondo, no es que no se le dan los recursos, pero es cierto que entre medio tenés una situación de tensión. Para el movimiento feminista, que haya las dificultades para encontrar recursos para la ley de violencia integral basada en género es un problema en términos de su relación. Vamos a una marcha de la diversidad en septiembre, todo este tembladeral con respecto a la ley trans, ¿no? Que juntaron 20.000 firmas, o decís, pucha, el 1 de mayo entregamos 500.000 de firmas por el tema de la ley de empleo para personas en situación de discapacidad, 500.000, no 20.000 ni 30.000, y su aprobación viene en cámara lenta, en una cámara lenta inexplicable. Lo que digo es, hay algunas señales que a veces se dan desde la institucionalidad que potencialmente deterioran, ni hablar en los temas de seguridad. Yo conozco compañeros que militaron a reventar en la campaña No a la Baja, que después de algunas medidas que terminan reforzando el carácter represivo para atender los problemas de la seguridad, siguen militando por otras cosas, pero cada vez menos entienden de militar por la izquierda política. Y bueno, y ese es un problema que tenés que entender, porque no son
todos caprichos infantiles, sino que es una valoración política de decisiones que te terminan alejando de la base social que te da sustento, porque vos no estás para gestionar para todos, estás para defender determinadas ideas. Y un poco de eso creo que cualquier reflexión serena tiene que entender que nos ha pasado. ¿Quiere decir que se desconocen los cambios que se generaron a partir de 2005 para acá? Las transformaciones en derechos, las transformaciones en el mundo laboral, las transformaciones en la atención a la pobreza. No. Pero las dos cosas hay que tratar de atender. La tendencia general y también como algunos componentes te vienen generando, son parte de lo que explica por qué tenemos una dificultad importante desde el punto de vista también de la síntesis electoral, porque hoy tenemos un dato promedio de todas las encuestas que es complicado respecto a lo que eran años anteriores de elecciones nacionales. Vos traías a colación la relación con el movimiento feminista. Justo este domingo se fundó la Comité, dentro del Frente Amplio, un sector feminista. ¿Cómo ves la relación del movimiento por los derechos de las mujeres con el Frente Amplio y en especial cómo ves la cuota aplicada a la fórmula presidencial? Yo primero creo que el movimiento feminista es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo y rescata algunas tradiciones que te dan envidia, o sea, que mujeres de todo el mundo se indignen a escala planetaria porque violan a una mujer en San Fermín y la manada que la viola después sale con un juicio con una carátula distinta, y todas las mujeres de todo el mundo, no solo mujeres pero fundamentalmente mujeres, encabecen una denuncia global, te lleva a las mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo. Cuando asesinaron a los mártires de Chicago y después el movimiento obrero mundial tomó esa bandera, cuando acá seguíamos simultáneamente el juicio al educador Ferrer en Barcelona a principios del siglo, o lo que fue Sacco Vanzetti. O sea, tener una antena sensible, yo creo que ese es un elemento, o cómo se vivió de este lado la discusión de la despenalización del aborto. Me parece que es un movimiento que es de las mejores cosas en términos de construcción de espacios de poder. El problema es que después las perspectivas de la izquierda no siempre sintetizan. También a veces por falta de reflejo. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros en este tema de la mujer tenemos niveles de discriminación que son dolorosos en la industria de la construcción, dolorosos. La mujer trabajadora no entra a trabajar en las obras, no se la toma, cuando se califica le cuesta 500 veces más conseguir trabajo. Presentamos un proyecto de ley en el 2015 para que el ingreso sea por sorteo, al menos en la obra pública, para evitar la discriminación. Se aprobó por unanimidad en la bancada y está en tratamiento en cámara lenta. O sea, lo que digo es, también tenés a veces reflejos desde el punto de vista de la comprensión de una demanda, de dificultades a veces para ponerte en el lugar del otro. Yo digo, ¿por qué no tenés más? Y porque no te pones en el lugar de la mujer que está buscando trabajo y la discrimina a cada hora que va. Yo creo que la izquierda tiene que tener todas las discriminaciones, que son también la de la representación electoral. Si encabeza una mujer la fórmula, integra la fórmula o la encabeza, va a ser una muy buena señal, y también que logremos incorporar listas paritarias. Pero también tenemos que discutir, mientras tanto, cómo se resuelven todas las otras desigualdades que la mujer tiene en la cotidianidad, que son las que después le complican mucho la vida desde el punto de vista de las representaciones, también como una de las complicaciones, aparte de una cultura patriarcal de la que es muy difícil desconstruirse, ¿no? Oscar, ¿cómo se enamora o se vuelve a enamorar al votante frente amplista que está de alguna manera decepcionado con este tercer gobierno, y a los no frente amplistas de cara a un cuarto periodo? ¿Cómo se enamora desde el relato y cómo se enamora desde las medidas concretas? Yo creo que lo primero que precisamos es creo que es un error enfocar una campaña con una serie de medidas que sean las promesas locas para el voto. Eso no te lo cree nadie, ¿no? Me parece que no. Creo que hay que reflexionar mucho más en el sentido de la convocatoria a la construcción de una democracia de otra calidad, y de cómo la izquierda lucha en esa democracia de otra calidad por otro tipo de relaciones humanas. Porque algunos datos que estamos teniendo hoy, ejemplo, descenso en cualquier indicador que se mire en términos de la pobreza y la indigencia, aún en este escenario último de dificultades económicas, descenso de la pobreza a mediano ingreso, y una crítica cada vez más sostenida y más dura de las políticas sociales que son fundamentales, y la inversión pública social que son fundamentales para que estos indicadores no nos interpelen más, solo se explica desde el punto de vista de la subjetividad. Nosotros precisamos más protagonismo popular, y precisamos convocar a más protagonismo popular en las transformaciones que todavía tenemos pendientes, que son en todas las áreas importantes. El problema es que mientras hay movimientos que crecen, el feminismo uno, el movimiento por la diversidad es otro, el movimiento sindical se fortaleció, la izquierda cada vez está más débil.
y cada vez tiene más dificultades en su estructura, en su organización, en su presencia, en su debate, de ubicarse como referencia de estas y de otras corrientes y expresiones de la base social organizada. Entonces tenemos un semejante laburo, porque cada vez más compañeros miran y compañeras al proceso de izquierda como un hijo no querido. Es un problema. Y yo soy de los que cree, además, que si no logramos revertir esto, que implica una discusión profunda, en mi opinión, construyendo la dimensión social del conflicto. Yo ponía un ejemplo con respecto al tema de la educación, pero puedo ir a cualquier otra área, puedo ir a la vivienda, pero decía, bueno, nos siguen pegando por la deserción estudiantil, ¿no? Bien, miremos la deserción estudiantil y miremos la condición social de la deserción estudiantil y miremos que fundamentalmente quienes desertan en los liceos son los estudiantes pobres. Entonces construyamos un sistema de becas y construyamos recursos que en Uruguay hay para tener un sistema de becas que permita que todos los que están más vulnerados puedan terminar la educación secundaria, y ahí nos alegramos con los resultados de las pruebas PISA y con los resultados de la ampliación de... Pero para eso precisamos recursos. Tenemos un problema de seguridad que tenemos que atender, claro, entendamos que una base principal del problema de seguridad es la crisis urbana y cómo se genera una condición de expulsión de los sectores más pobres a la tuburización y a las condiciones, bueno, y por lo tanto generemos recursos para atender el tema de la vivienda. Yo creo que no tenemos malas políticas de vivienda, tenemos pocos recursos para buenas políticas. Así tenés pocos recursos, las buenas políticas son de resultado insuficiente. Creo que en este caso la discusión de programa del Frente Amplio viene avanzando en el sentido de acordar duplicar los recursos para vivienda, pero no tiene mucho sentido que, teniendo un problema acá que atraviesa todas las políticas sociales y de seguridad, tenga recursos menores a lo que estableció la ley del 68 en medio del Pachecato. En términos de porcentaje de la masa salarial lo medís y tendríamos que incrementar un 50% hoy para llegar a esos recursos. Pero en algunas áreas... ¿Podría ser un buque insignia para una próxima elección el tema vivienda? Claro, pero el problema es que los buques insignias no alcanza con que lo digas, porque, a ver, es cierto que venimos de un último periodo que ha sido complicado. Yo creo que la vivienda tiene que ser un elemento central, y tiene que ser un elemento central abarcando todas las discusiones de la vivienda, todas, ¿no? La ampliación del sistema de garantía, la profundización del sistema cooperativo, el atender los procesos de gentrificación, los procesos de canalizar el ahorro para las carteras de tierra. O sea, tenés que abordarlo en todas las dimensiones posibles del tema del hábitat, y también como prioridad política presupuestal. Toda esa abstracción que es correcta desde el punto de vista de entender que no es construyo tantas, sino que vas a un abordaje más complejo del tema de la vivienda, pero es encontrar la dimensión social, porque si no quedas discutiendo los impuestos en el aire, como que discutís impuestos por los impuestos, cuando decís, a ver, esto hay que lograrlo. Capaz que tenés un escenario donde despega la economía de golpe a 7-8% y hasta la tensión redistributiva se te hace menos complicada, y llueven inversiones con él, ¿no? El escenario más ideal de ahora. No prepararte para los otros escenarios, que es crecimiento menor de la economía, y si la economía se enlentece, y si la economía se estanca, las demandas de los niños que nacen en la pobreza, las demandas de los que no tienen techo, dejan de pasar frío, el invierno. O sea, también tenés que construir un relato para vos mismo, decir, mira, nosotros vamos por esto, ¿viste? En este escenario. Y si el escenario está complicado, bueno, vamos a priorizar acá. Y priorizar acá implica una voluntad política. Yo prefiero perder con ese relato, decir, bueno, mis amigos, no, está bien, pero esta lista de demandas, las demandas las más urgentes, las más importantes, tienen que estar en el centro. Y si no lo colocas con claridad, nos pasa lo que nos pasó en el periodo que es el buque insignia. ¿Cuál era? Sistema de cuidado. No hubo discusión de rendición de cuentas que no recortara sistema de cuidado, ¿no? Porque era lo más fácil de recortar. Primero, porque la población más vulnerable no tiene sindicato. O sea, la persona en situación de discapacidad más complicada no es el que me está golpeando la puerta ¿no? Y segundo, porque es más fácil no avanzar en una política que tener que desatender otra o tocar algún otro interés. Cuando una política es nueva, digamos, tiene menos resistencia. Y hay líos que tendrías que... O sea, si nos hubiéramos comprado el lío de la reforma de la Caja Militar hace 5 años, tendríamos menos dificultad. Y si hubiéramos ido a una reforma de la Caja Militar más audaz, de esta que se votó, igual es un avance. Pero lo que quiero decir es... también está en tu tiempo, ¿no? Porque vos decís, tuve que hacer el esfuerzo por el consenso. Me pasó 4 años y medio del periodo de gobierno para aprobar una norma que va a tener su... O sea, también cómo organizás las señales es importante. Por eso digo, en algunos casos, la falta de reflejo te genera mucho malestar, mucho deterioro.
Porque hasta los sectores medios, que tuvieron que pagar 2 mangos más de IRPF como movió la aguja de IRPF, pero si simultáneamente ven que me tocaste a mí, sector medio asalariado medio más allá, y no tocaste el grande, genera una determinada lógica. Yo qué sé, ¿hasta cuándo vamos a defender que el IRPF categoría 1 sea plano? Ahí no estamos hablando del que está con problemas, estamos hablando de la renta. Y de la renta diferencial, porque en definitiva si vos colocás escalones a los costados más altos, pero claro, tenés que quebrar un tabú, que es cualquier medida fiscal que plantee componentes redistributivos es voluntarismo puro, no sé, o sea, de luchar contra la descalificación. Después, cuando están los informes de la CEPAL, de la OCDE, acerca de América Latina, todos coinciden en que la falta de tributación de los sectores importantes en lo económico es la gran razón de la desigualdad, ¿no? Oscar, te vamos a llevar un poco al terreno de las candidaturas. Ya hemos hablado bastante de lo programático. Hace unos días Darío Pérez había hablado de que hay que evitar que le hagan una zancadilla a Daniel Martínez. ¿Por qué crees que sería necesario presentar candidaturas alternativas a la del intendente de Montevideo? Bueno, en caso de que entiendas que esto es así. Que a priori parece como el favorito y con buenos porcentajes de aprobación de su gestión en Montevideo. Daniel es un muy buen candidato. Nosotros somos de una tradición de la izquierda que trataba de construir un mensaje contra la forma, sobre todo previo a la reforma constitucional. Cuestionábamos los partidos tradicionales que presentaban un abanico de candidatos muy amplio, que decían cosas distintas, y después salía votado uno que era legítimo, eran en esa regla de juego, pero decía, bueno, lo votó un 16% del electorado total. Por ley de lemas. Y por la ley de lemas se terminó votando a quien no hubiera sido votado si fuera como candidato. Entonces la izquierda siempre tuvo una tradición de que el candidato único, también dando una segunda señal que parece que era importante en términos y sigue siendo importante, pero ahorita lejos de la sociedad, de que lo que importa es la causa de la acumulación política en la sociedad, los niveles de organización del pueblo. Yo sigo creyendo que eso es lo importante, ¿no? Entonces van con Martínez como candidato. Yo no descarto que esa sea una posibilidad, que si la mayoría de sectores apoyan a Martínez, pero no es la más probable hoy. ¿Por qué? Porque eso que pudiera defenderse en términos políticos tiene muchas dificultades en términos de la sociedad hoy, porque aparecería como un acuerdo de cúpula. No estamos en la forma en la que la sociedad entendía estas cosas hace 20, 30 años, la izquierda entendía. No es un problema basta con ver que tenemos, no sé, 355.000 alcaldías y en todas se presentan 5 o 6 candidatos frente a pista, aunque sea la alcaldía de 300 personas que votan, ¿no? O sea, la lógica de la multiplicidad de candidatos, a veces hasta el absurdo en el sentido de la cantidad de candidatos, ganó la puseada. Entonces, yo te voy a decir, en algunos casos, no presentar más de un candidato para la izquierda sería perder a priori. No digo la nacional, pero ejemplo, Maldonado, con el grado de polarización que tenés en Maldonado entre el sector de Darío Pérez, el sector de Flaco Santos y el sector que no es ni Darío del Flaco. Presentás un candidato único forzado, perdiste antes de empezar. Salto, que tiene una situación de polarización muy alta entre los que están con Lima y los que no están con Lima en el Frente Amplio, muy alta. Presentás un candidato único forzado, te puede parecer lo ideal en el sentido que de ese discurso, ¿no? No nos importa el candidato, sino el programa que es lo que va a hacer, y el candidato es muy secundario. Pero además porque hay una situación que vos los cambios los haces con la gente, para la cual los candidatos no son secundarios. Entonces, no lo haces con el texto de lo ideal de lo que sería la acumulación de una sociedad que se mueve por parámetros distintos a los de la realidad. Yo creo que por eso es que no aparece cantada la candidatura, por más que creo que la candidatura de Daniel es la candidatura favorita, y Daniel es un muy buen candidato, ¿no? O sea, es un muy buen candidato que está teniendo datos, lo que decías, sí, muy buenos en la intendencia de Montevideo, y yo creo que ninguna candidatura debe promoverse con la idea de que no sea Daniel. Si ese es el argumento para una candidatura, es un argumento lamentable, es decir, promuevo esta candidatura para que no sea Daniel. Bueno. ¿Y qué sensibilidad vendría como a complementar, o a qué sectores vendría a representar una eventual candidatura tuya a la presidencia que competiría con la de Daniel Martínez? A ver, la candidatura mía tiene que pasar todavía por un montón de... También la de Martínez, ¿no? Tiene que... No, pero la candidatura de Martínez es una candidatura que ya tiene hoy, yo qué sé, el respaldo de Darío Pérez, el respaldo del Partido Socialista, el respaldo de La Vertiente, el respaldo... O sea, hay un conjunto de sectores del Frente Amplio, y creo que nadie en Uruguay piensa
que Daniel Martínez no sea candidato el año que viene. Me parece que eso es un dato de la realidad. Y además creo que sería un enorme error para el Frente que Daniel Martínez no sea candidato, porque en realidad si hoy se bajara Daniel Martínez, supongamos por HBZ, quedaría para un montón de gente que se baja porque lo quisieron bajar o por acuerdos de cúpula. Me parece que tiene ese impacto la candidatura de Daniel que no tiene la de ningún otro candidato, menos la mía, que es la más fácil de bajar. Si hay una candidatura que es fácil de bajar, es la mía. Porque todavía está ahí. Y que en realidad, mirá, ¿de dónde nace la candidatura mía? De un grupo de compañeros frente amplistas independientes de militancias distintas, que se fueron juntando por distintos lugares, algunos con una... a una compañera le decía, parecer la ardillita de la era de hielo, cuando ahí te insiste. En el sentido de que no había... Es más, me decían, vos propone otro compañero, que no había compañeros desde la militancia social que pudieran encarnar el desafío de convocar a los militantes sociales del Frente Amplio, que están muchos muy molestos con el Frente Amplio en su institucionalidad. Y que esa es una convocatoria que habría que hacer o hacer. Esta era una idea muy de embrión, de decir, bueno... un candidato como de los sectores sociales, digamos, más... Lo primero que tratamos de hacer es decir, bueno, pero lo importante ahí no es el candidato, es acercar. Y se hicieron algunas convocatorias, algunas chicas, después una un poco más grande, que participaron casi 80, 90 compañeros y compañeras, que tenían algunas coincidencias. Militantes independientes del Frente Amplio, o sea, no sectorizados, salvo 2 o 3 casos. Militantes con mayoritariamente compromiso en lo social, militando en instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad, o con pacientes psiquiátricos, o en sindicatos, o en cooperativas, o... trabajando con presos o trabajando con menores privados, o sea, de distintos costados de la militancia social del feminismo, para discutir los encuentros y desencuentros de la izquierda en el gobierno con su base social de cambio. Un poco esa fue lo que presidió la discusión. Ahí hubo un consenso amplio en el sentido de sería un retroceso de la derrota del Frente Amplio, pero cada vez menos se parece el Frente Amplio a la herramienta que necesitamos para transformar la sociedad. Un poco de esa doble situación muy a brocha gruesa estuvo en el ambiente. Si mira, no ganar el Frente Amplio sería un retroceso, pero el Frente Amplio se va distanciando por un montón de prácticas, excesiva institucionalidad, dificultades para... pensar la acumulación política por encima de solamente los componentes de la mirada de la gestión, que es una parte, pero solamente una parte de la discusión política. Y en medio de esa discusión hay compañeros y compañeras que entienden que sería un aporte no solamente instalar este debate, desde el debate en sí, que yo creo que tiene una importancia independientemente de que prospere o no candidatura, sino que en esta situación de la sociedad, que no es esa ideal nuestra de acumulación de ideas, acumulación de conciencia, acumulación de... que no es más o menos, ¿no? Yo después voy a poner algún reparo ahí. Y que se discute mucho a través de los nombres, y por lo tanto el Frente Amplio tendría un muy programa único, pero el que votaba Astori en la interna votaba una cosa, y el que votaba Mujica votaba otra, o el que votaba a Marcos votaba otra. Sondear la iniciativa de una candidatura desde lo social. Y bueno, este grupo quedó organizado, está organizándose, está haciendo cosas. Mañana hay una convocatoria que yo no voy a estar porque estoy en Maldonado, pero convocó una actividad con vecinos en Mesa 1, el viernes en el Cerro. Está haciendo cosas que intentan también ubicar esta doble circunstancia, ¿no? Algunos elementos de perspectiva de programa, de propuesta, de iniciativa, de impulso. Algunas referencias de concepción estratégica de un movimiento que intenta ser unitario, y también están discutiendo la posibilidad de la candidatura, en este caso como posibilidad de la candidatura. Y también estás conversando con referentes de los sectores, sí, ¿no? Conversé, pero conversé no para buscar. Yo te pongo un ejemplo, me junté con Mariano Arana. Sí. La vertiente ya había apoyado a Martínez, no me junté con Mariano para decirle apoyame, ¿no? Con el botín electoral apetecible que significa la vertiente artiguista. No, sino porque en realidad tengo una muy buena relación desde que era intendente con Mariano, para decir, vos cómo la ves, o con Belela, ¿no? Que vive por acá cerca, que también es una compañera acá, para decirle, vos cómo la ves, ¿no? Porque también a veces tenés que
pensar con otros. Estuve con Constanza también. Tengo listado conversa con alguna gente más. Los primeros que conversé. También. En realidad, la primera ronda de contacto que tuve, todos me dijeron, mirá, no desacumula nunca, ¿no? ¿En qué escenario no desacumula? ¿Te va mal? ¿Te va mal? ¿No? Pero gente que va a dejar de votar al Frente Amplio porque se promueve una vez, o que se alejará, no. Y sí puede haber que sume, ¿no? En general, un poco esa fue la mirada. Ahora, esa es ayudarte a pensar con otro, decir, ¿qué puede mover una candidatura de estas características, ¿no? Porque en realidad la candidatura por la candidatura es una cosa que a mí no me estimula mucho. Lo que sí pasó, que eso es cierto, el 18 de agosto, que era una reunión de 40, fue una reunión del doble, que después empezó a sumar gente de la que no pensaba. Unos que militan con jubilados, punta gorda, que vos decís, vos decís, buscás fundamentalmente que va a venir de otro lado algunos respaldos, más bien movimiento social organizado, el sindical en particular, que puede tener algún calce entre los jóvenes. Ahora, hay un primer filtro que es el otro fin de semana, que es el 8 y 9, que es que el Partido Comunista tiene que discutir. La última vez que lo discutió, lo que dijo es, se está manejando el nombre, nosotros no nos oponemos ni proponemos el nombre, pero ya ahora cerca del Congreso, o propones el nombre, no se sigue. Pero llegado el caso, Oscar, sí. Vos tenés esta gente que te va para adelante, con la que estás discutiendo, eventualmente puede llegar al respaldo del Partido Comunista, que es tu partido. Claro. ¿Te alcanza con eso para tirarte al agua? ¿Irías solo con candidatos de los comunistas y de independientes y gente que tiene simpatía? Lo que digo es, sin el apoyo de otro sector. Lo primero que tenés ahí es que evaluar el 8 y 9, supongo, la reunión del Comité Central, si el partido juega. Si el partido no juega, ya no tenés 10. Ahí se termina. No tenés 10 y seguiremos coordinando cosas programáticas, propuestas, pero ya no la candidatura. Lo segundo es que respaldo tiene la candidatura en dos terrenos. Uno es sectorial, porque es la cuestión de los sectores, y otro es qué base social colocas. Yo te pongo un ejemplo. Hay compañeros que lanzaron una convocatoria para tratar de llegar a que haya 500 casas de trabajadores que ofrezcan como cantón para respaldar la candidatura de este movimiento, ¿no? En Montevideo. Vos capaz que llegás a 100 y capaz que llegás a 700. Si llegás a 100, decís, bueno, está flaco. Si llegás a 700, decís, vos, mirá, hay un grupo importante de gente en términos así. O sea, la mirada, te pongo un ejemplo. La circunstancia que abonó Constanza Moreira tenía el apoyo del PDP, que había tenido un resultado electoral como referencia previa bajísima. El resultado que tuvo Constanza en la interna fue cerca un 20% después, ¿no? O sea, los apoyos de los sectores son importantes, pero no son tan determinantes en las campañas electorales y en la interna. Por lo menos no lo han sido. Entonces podrías ir sin lo que quiero decir es, depende de si hay 700 o hay 100. ¿No? Pero o sea, si desde abajo la cosa es entre militantes. Lo primero que tenés que sondear es, ¿hay militantes con disposición a...? Porque, a ver, las elecciones nacionales ordenan un poco más los sectores, ¿no? Los sectores se ordenan un poco más. Pero te puedo poner el caso. El MDP, que es primera fuerza desde hace, no sé, desde el 2005. Desde 2004, seguro, de octubre de 2004, y de antes, de la interna del 2002-2003, ya le había desplazado el Partido Socialista. En la interna pasada tuvo casi un tercio de los votos que en la interna, ¿no? Después lo recuperó para... y Sendik, que tenía nada... electoralmente tenía un peso muy de golpe en términos de... O sea, las dinámicas políticas no siempre... Claro, es mejor tener el apoyo de 50 sectores que tener el de nadie, ¿no? Pero no siempre van por el lado de los sectores, porque en realidad, lo que me ha pasado estos días, que después lo que tenés que hacer es tratar de ayudarte con otros a medirlo. Es que tenés un asado aparte del asado viene bien, con gurises en Las Piedras que se quieren juntar porque quieren dar una mano. Ninguno milita en ningún sector de Frente Amplio. Pero todos militan, no es que no militen, todos militan en cosas distintas, algunos en temas culturales, algunos en temas sociales, algunos en temas cooperativos, todos militan. El tema es, después medir eso, decir, mira, en torno a esta movida se generó este espacio, ¿no? Y medir la potencia de ese espacio que va a tener más... Claro, hay cosas que seguramente vas a tener, va a ser una campaña sin un mango, ¿no? La parte de la campaña que se define por los grandes medios de comunicación en términos de la llegada masiva, esa la perdés seguro. Pero después lo que tenés que evaluar es ese movimiento organizado durante el 2019. ¿Favorece que el Frente Amplio conquiste el cuarto gobierno o es estéril a la hora de que el Frente Amplio conquiste el cuarto gobierno? ¿Favorece a que la conquista del Frente Amplio del cuarto gobierno tenga una identificación más con su base social histórica o no? ¿Coloca temas en la agenda de la campaña que terminan ayudando a
Esa es la respuesta que tenés que dar después que midas. Porque a priori todo eso sería positivo si se da. Claro, si lo que vos te estás es unos pies extremadamente raquíticos, que sobre todo de la afuera. Esta reunión que hicimos en la cooperativa Atahualpa, no convoqué ni barra del partido ni del Zunca, porque yo qué sé, del sí, Zunca. Para invitar a tus amigos. No, porque en el Zunca yo más o menos sé, entre los trabajadores de la construcción, cuál puede ser la respuesta entre los trabajadores de la construcción. Pero tengo claro que precisás más que los trabajadores de la construcción para este. Si vos vas a una reunión van 200 de la construcción y 40 que no son de la construcción, queda la reunión media descompensada en términos de... Pero por esto mismo que estás diciendo, Oscar, la base de apoyo, la organización, lo social, ¿no termina siendo algo muy urbano, muy montevideano, que le falta a la otra parte más del interior? No, a ver, ahí depende de qué otras cosas jueguen. Nosotros, por poner un ejemplo, en este costado, trabajadores de la construcción en todo el país. Claro, porque trabajadores rurales, por ejemplo. También. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahí una base organizada bastante importante con la que venimos trabajando hace muchos años de trabajadores del Citrus. De hecho, el viernes firmamos el convenio del único sector rural que pudo negociar colectivamente, también porque generamos ahí una tensión de muchos años. Hay compañeros de Citrus que están en esta movida. Lo mismo con la forestación o con los frigoríficos, porque de hecho en los últimos años atendimos 3-4 ramas de actividad nacionales. Ahora, después evaluar cuánto de eso respaldo de algunos compañeros ahí que estarían para respaldar una iniciativa de estos, qué peso tiene, ahí es un poco la incertidumbre. Si vos mirá, tiene mucho peso, poco peso, más o menos. Oscar, ¿vas a conversar de esto con Pepe Mujica? Con Mujica de esto no conversé de las candidaturas con Mujica hace 2-3 semanas. Porque no hay que ser muy vivo para darse cuenta que ahí hay una fichada, ¿no? Digamos, el hecho de que todavía el MPP la esté un poco mareando con el tema de las candidaturas, o que todavía no pero se haya... yo conversé con Mujica, todavía Mujica no había, fue más. Pues lo vi hace no tanto en una actividad que hubo en Argentina, y lo había visto antes, justo antes que tirara la candidatura de Murro. Me acuerdo porque estaba la discusión esta de la situación, el impedimento no constitucional. Ajá. No conversé con nadie del MPP, y en realidad me parece que hay las conversaciones para pedir apoyo. Yo esperaría que el Comité Central de Partido moviera, porque en definitiva... Más institucional, digamos, del Partido Comunista al MPP, y no tanto de Oscar Andrade con el PP. No es que sea el Partido Comunista, porque este grupo de compañeros que empezó con la iniciativa tiene que estar seguro. Sí. Pero lo que digo es, pedir el apoyo, ponerle hoy, y la semana que viene el Partido Comunista dice no va más, y pediste un apoyo que quedaste, ¿no? O sea, pero además, simultáneamente, que la otra discusión es la que creo que hay que tratar de potenciar, porque sigue teniendo que tener relación con el para qué, ¿no? O sea, ¿qué cosas puede mover en torno a la candidatura que ayudarían a sumar referencia al Frente Amplio en el sentido de sus identidades, ¿no? Y que no caigamos en una campaña que sea muy hueca en el siguiente plano. Es decir, bueno, nos recomiendan que hay que llegar a captar al centro. Captar al centro implica que en la campaña todas las propuestas, iniciativas, ninguna iniciativa genere demasiada tensión, ¿no? Y terminarse en una campaña donde aparece la campaña indiferenciada. Todo el mundo dice no toca nada, no toca ningún interés, y además de que no toca ningún interés de nadie, ¿no? Va a gestionar maravilloso, ¿no? Y en todo caso vas a apelar a las capacidades administrativas de la cosa pública. ¿Hay que despreciar las capacidades administrativas de la cosa pública? De ninguna manera. Pero el proyecto de izquierda bastante más que la administración organizada, eficaz de la cosa pública. Es bastante más, desde el punto de vista de su sensibilidad, donde acumula fuerza, acumula poder, ¿no? O sea, para nosotros que los trabajadores tengan más poder a la hora hoy de discutir su salario, no es un tema accesorio, sino que tiene que ver, para nosotros que tener componentes de poder salir del círculo de dependencia y apostar en investigación y desarrollo para transformar matriz productiva, no es tiene que ver con una estrategia global de relaciones de poder en el mundo. Y como vos en un país pequeño tratás de pararte para también ir generando. Entonces, ¿dónde te parás para la campaña? ¿Con qué acentos? Bueno, a mí no me gustaría una campaña que sea tan descafeinada, y a veces te presionan, ¿no? Y el sentido común dominante va incorporando componentes para que cada vez hablemos más de la seguridad del costado represivo, y a veces nos subimos al carro de eso y nos meten 3 gauchos y salimos a modificar el Código Procesal Penal, que era garantista. Y bueno, para militantes que después... Yo estuve en el CONCAR hace 2 semanas conversando con los presos, ¿no?
sin poner nombres, pero algunas salidas de algunos compañeros de izquierda, te parten al medio para el tipo que está laburando ahí para generar que puedas educarte o para generar una salida. O sea, también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Discutir todo el proceso, que es mucho más que la estrategia de marketing para caerle bien al votante que conquisté por un día. Pero más allá del marketing, ¿no? La estrategia y el apoyo de que uno logre son fundamentales, si no, no se gana la elección. Claro, marchás. ¿Y te parece que te genera ilusión al menos pensar que se pueda reeditar esa alianza MPP comunistas que llevó a Mujica al gobierno en 2009? ¿Lo ves como algo plausible? Yo no veo lo más probable esa alianza atrás de mi candidatura. No la veo como lo más probable. ¿Sí la ves probable con otra candidatura? Hoy no. Hoy no veo que ese sea el escenario más probable, pero es una opinión, ni siquiera la afiné mucho. La llegada, a ver, Mujica es una persona excepcional, ¿no? En términos de carisma, y eso llevó también a una situación que después tuvo que ver con el electorado, que fue muy importante. Pero el partido todavía no tomó opinión, entonces... cuando se suma en todo caso, si avala un movimiento que ya está en curso, que también hay que respetar su origen, claro. ¿No? Hay que respetar su origen. Es más, las acciones que se están haciendo ahora, hay gente que está saliendo a pintar, hay gente que está organizando actividades y está saliendo a visitar, ¿no? Y que está militando la idea, sabiendo que milita la idea de la candidatura que es más difícil que gane, por lo menos hoy, aunque en el Partido Nacional era la candidatura más difícil que ganara, la de la calle Po hoy, hace 5 años, ¿no? Marcaba un 7-8% y después lo caminó por arriba. Pero lo de Constanza Moreira en 2014, si bien obviamente no logró disputarle a Vázquez con todo el apoyo estructural que tenía, a la postre para el Frente Amplio fue positivo, digamos, ¿no? Esa aparición de Constanza Moreira canalizó a mucha gente que no quería votar a Vázquez en primera instancia. Y además ayudó a que se colocaran algunos temas en la campaña con más fuerza. En particular, las mujeres, la caja militar, no hay duda que hubo aportes, o sea... Muchos podríamos haber pensado la candidatura de Constanza Moreira como una candidatura que iba camino al despeñadero, ¿no? Sí. No era para ganar. Pero no solo para ganar, sino que podía ser presentada a priori, casi sin apoyos sectoriales, y en Montevideo tuvo una cuarta parte de los votos. Más allá de estos apoyos sociales, tu participación en los medios, ¿crees que te ha ayudado también a posicionarte a nivel nacional como una figura política de relevancia? No tengo idea, pero no tengo idea en el sentido de figura política. De relevancia sí. O sea, la tele te da cosas que son increíbles en términos de... llevas una ventaja. No sé si ventaja, pero a ver... Yo te conocen más a vos que a Talvi. No, Catalvi. Ahorita conocen más a vos que a Talvi. No, lo que quiero decir es, nosotros hacemos cosas mucho más importantes que salir en la tele. Increíblemente... No es lo más importante, la audiencia que está escuchando salir en la tele para nadie. Increíblemente, yo ponía un ejemplo el otro día. Me pasó que cuando tuvimos la marcha hace un año a Nuevo Berlín por el tema de el intento de reliquidación de licencias y vacacionales en medio del Consejo de Ministros, fuimos el día anterior. Justo ahí vive la viuda de un compañero que murió cuando estábamos trabajando en Monte del Plata. Y nosotros estuvimos trabajando en la casa, quedamos vinculados con ella y con la hija, y fuimos el día anterior para visitarla, ya que íbamos a estar otro día muy complicados con el tema del acto. Me pasó ir a una panadería y la dueña decía, el de la tele, ¿no? Entonces está, eso existe. Igual trato de referenciar lo otro. Yo qué sé, nosotros mañana vamos a firmar un convenio salarial que tiene como un componente que se va a empezar a enseñar lengua de señas en todas las obras. Vale mucho más que salir en la tele haber generado ese costadito de inclusión. El año pasado, en el mismo costado de la inclusión de las personas en situación de discapacidad, ingresamos 75 compañeros a trabajar. Tenemos cerca de 1000 hijos de trabajadores de la inclusión becados haciendo estudios terciarios, y ya logramos ampliar las becas. Acabamos de firmar una ampliación de los subsidios odontológicos que participan 12.000 hijos de trabajadores o familiares de trabajadores de la construcción por año. O sea, hacemos cosas que son bastante más que salir en la tele en términos de... El año pasado me tocó negociar el convenio colectivo de los aserraderos y sacamos un salario que era de 70 mangos a 115. Y claro, no sabe nadie qué pasó eso. Pero lo que digo es, en general, tenés una práctica social que desde el punto de vista del valor social de tu trabajo, haces cosas que son bastante más que pelearte con el CONI, que claro, tengo que ir a pelear un rato. Pero lo dejas en un capital. No, yo lo que digo es que también, porque también eso es parte de la política, ¿no? ¿Cómo ganó Macri la elección? El globo, el otro, se reía, bailaba, no hablaba de nada, ¿no? Le fue mejor a la calle cuando no habló de nada en la campaña pasada, a cuando empezó a hablar. O sea, la calle, mientras no habló de nada, no habló de mucha cosa y se apoyó en una muy eficaz campaña de comunicación,
le ganó Larrañaga, una cosa que era impensable un año antes, y no solamente le ganó, sino que tuvo una muy buena votación en interna y en un momento amenazó. Después, con lo de las excavaciones, cuando sabía así que derogaba la ley de responsabilidad penal, cuando habló de la seguridad, una entrevista que quedó muy mal parada, cada entrevista que entró a quedar muy mal parado, datos que no eran, entró a perder pie, ¿no? Pero está esa forma de la comprensión de la política. ¿Qué es la política? Es bueno, a veces es también, pero también no parte de la base de luchar para decir, eso no es lo importante. No. Ahora, Oscar, estamos en agosto de 2018. Sí. Imagínate, estamos en agosto de 2019, dentro de un año, ¿no? Vos te ves, tenés ganas de estar ahí con la calle Pou, con un Ernesto Talvi, con un Amorín Valle, discutiendo, debatiendo, y bueno, y presentándote como frente a esos candidatos de los partidos tradicionales. Mirá, ¿Vos te ves para eso? Yo si me tiro a una interna, es porque me tiro convencido, si me tiro una interna, claro, de que el proceso político que podemos abrir en la discusión interna es el mejor para el Frente Amplio. No es que sea el peor. No es diciendo, mirá, me tiro, pero voto y es el peor. Es porque alguna de las medidas, ideas, iniciativas y acentos creemos que es lo mejor que puede ser para la izquierda. No me tiraría con otra cabeza en la interna que no fue esa. Es decir, bueno, mirá, segundo, si te tiras una interna, es para comerte la interna, para tratar de convencer al pueblo frente amplista de que camine para ahí. Y es porque pensás que si ganás esa interna tenés condiciones de pararte a ganarte al que tengas enfrente, ¿no? Y vos sentís que si ganás esa interna, que es difícil ese proceso. Ahora, lo primero que tengo que convencer es a la interna del partido dentro de 10 días de que habilite este proceso, y después, antes del Congreso, mirar qué tenés como respaldo. Mucho, poco, más o menos, ¿no? Y ponele que le ganás a Martínez, porque tampoco es imposible. No es una interna, la interna pesa mucho también los aparatos militantes. Es imposible. Yo creo en el socialismo, no voy a pero seguro. Si se desplomó la experiencia, no pienso que se puede ganar una elección. Sí se puede ganar una elección. Ahora, y el problema no es ganarle a Martínez, ¿no? Claro. No solamente. En todo caso, vos ahí lo que tomás una opción es sobre qué base enfrentás la campaña electoral, con qué planteos y con qué acentos. Con qué acentos desde el punto de vista yo imagino que si vos tenés alguien que te vota, es alguien que está convencido que el Frente precisa, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, medidas que sean más avanzadas que las que tiene ahora. Por más que el programa diga esto en términos generales, y está bien que el programa lo diga en términos generales porque tiene que aplicarse una realidad que todavía no conoce. Una vez que llegan a ser gobierno puede haber más acá, más allá. Estoy seguro que el que te vota piensa que en términos... A ver, yo supongo que si hubiera sido presidente este periodo no hubiera estado trancada el convenio 158 de la OIT que prohíbe el despido sin causa justificada, esta ley de bolsa de trabajo en los lugares no hubiera estado... O sea, que en términos laborales coloca un acento en una dirección, ¿no? Que en términos de participación del Estado en la economía, sabiendo que no es estadocéntrico el proceso de cambio, pero para salir de una economía dependiente sin políticas públicas fuertes está complicado, ¿no? Y entonces, supongo que también es colocando determinados acentos dentro de un programa común y un cuadro común, porque acá no se elige un zar, ¿no? No es que la interna del Frente Amplio elige al todopoderoso que puede hacer lo que se le canta, sino que tiene que siempre después tensar las diferentes fuerzas de... Esa es la historia de la unidad de la izquierda, ¿no? Oscar. Pero no me parece es un pecado cardinal, ¿no? Te agradecemos muchísimo este tiempo que compartiste acá con nosotros en la radio de la universidad. Bueno, un gusto estar por acá y bueno, vamos de marzo capaz que venimos. Capaz que sí. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.